con los resultados. Yo invito a que revisemos si el año que llevamos ya casi a su culminación nos ha dado los resultados que esperamos. Empezar a hacer esa reflexión y acelerar en esta recta final. Podemos lograr muchas cosas en estos 3 meses. Recuerden, acá los grandes rangos, los grandes resultados se construyen en 90 días y es precisamente el tiempo que tenemos para hacer de este año uno de los mejores de nuestras vidas. Entonces, yo los invito a eso, que corramos y demos esa milla extra, demos ese esfuerzo para lograr un excelente resultado en este año. Gracias Dios por todo lo que hemos recibido, por la adversidad también debemos agradecer. Cuando hay situaciones difíciles en nuestras vidas, eso nos fortalece, eso nos da enseñanzas, nos forma. Y bueno, como siempre, la sugerencia, vamos a tomar nota. Muy buen día, Yasmín. Ayer tuve la oportunidad de verme con Yasmín para hacerle una entrega de un producto. Estaba con su hija, está hermosísima Mariana. Cuídala mucho, es una gran niña. Y bueno, vamos a tomar nota, vamos a tomar apuntes de lo que estamos leyendo. Es un libro demasiado interesante que nos está aportando mucho para nuestras vidas, para nuestra educación financiera. Entonces, qué bueno que podamos tener nuestros apuntes y podamos compartir con los demás. Vamos a iniciar la lectura. Sandrita, ¿vas conmigo? Quedamos ayer en la página 78, pero considero que es importante que arranquemos de nuevo el capítulo. Empieza en la página 77, es una página más. Vamos a iniciar de nuevo el capítulo, que es el capítulo 2. Capítulo 2 de este gran libro, La ventaja del ganador. Entonces, Sandrita, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Capítulo 2. La ventaja del ganador número 2. Impuestos. Los impuestos son injustos. La gente que cuenta con educación financiera puede ganar más y pagar menos. Puede incluso no pagar impuestos a pesar de tener ingresos millonarios. El conocimiento financiero de los impuestos es una ventaja extrema. Preguntas más frecuentes. ¿Qué tengo que hacer para ganar más dinero y pagar menos impuestos? Respuesta breve. Primero, entre más duro trabajas para obtener dinero, más impuestos pagas. Segundo, entre más duro trabaja tu dinero para ti, menos impuestos pagas. Tercero, entre más duro trabaja el dinero de otras personas para ti, menos impuestos pagas. Incluso podría llegar a declarar en ceros, es decir, nada de impuestos. Cero, nothing. Aunque no es obvio, esta posibilidad exige una educación financiera del más alto nivel, el tipo de educación que mi padre rico me motivó a obtener. Explicación. Mucha gente piensa que los impuestos son una especie de castigo y en realidad así es, pero solo porque la mayor parte de las personas trabaja para conseguir dinero. Los impuestos también funcionan como incentivos, como programas de estímulo del gobierno para que la gente haga lo que él quiere. Si tú haces lo que el gobierno quiere, entonces puedes ganar mucho dinero y pagar menos o prácticamente nada de impuestos. El problema es que la mayoría de la gente está entrenada igual que los perros de Pavlov para hacer lo que indican sin pensar. Es decir, para ir a la escuela y obtener un trabajo. Por lo anterior, muchas personas se pasan la vida entera trabajando para ganar dinero y pagar más y más en impuestos. Dicho llanamente, los impuestos no son justos. Quienes poseen una educación financiera superior, entre más dinero producen, menos impuestos pagan y todo de manera legal. Claro que esas personas también tienen que hacer lo que el gobierno quiere. Los impuestos empobrecen a la mayoría de la gente. Funciona de esa manera
porque ésta fue entrenada para entregarle su dinero al gobierno. Sin embargo, hay algunas personas que se enriquecen gracias a los impuestos. Es gente más adinerada que sabe qué hacer para que el gobierno le entregue dinero a ella. No obstante, todo se reduce al flujo de efectivo, al término más importante en el mundo del dinero. Las reglas son las mismas para todos. Preguntas más frecuentes. ¿Esto solo sucede en los Estados Unidos o los impuestos se aplican de igual manera en todo el mundo? Respuesta breve. Cada país tiene sus propias regulaciones fiscales aplicables solamente en esa nación. Yo no soy un experto en el tema, por lo que siempre recomiendo a la gente que busque asesoría calificada antes de tomar decisiones respecto a impuestos. Para entender mejor este asunto, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, le pedí al contador público Tom Waring, experto en materia fiscal, que nos aclare un poco el panorama. Respuesta profesional de Tom Wainwright. Al estudiar la legislación fiscal de varios países del mundo, descubrí que la mayoría sigue algunos principios básicos. Evidentemente, estas leyes existen para que el gobierno obtenga ingresos. Sin embargo, también se utilizan en gran parte para ofrecer paquetes de estímulo a ciertas áreas de la economía que el gobierno le interesa desarrollar. Esta aplicación de las leyes fiscales para motivar a la gente a respaldar las políticas sociales y las tendencias del gobierno se puede ver en países de todo el orbe. Preguntas más frecuentes. ¿Cuál es el peor consejo que puedo recibir respecto a impuestos? Respuesta breve. Ve a la escuela, obtén un empleo, trabaja duro, ahorra dinero, compra una casa porque una casa es un activo, sal de deudas e invierte a largo plazo. El cuadrante de elección Padre Rico y en él se definen los roles de los distintos actores del ámbito económico. A continuación te presento el cuadrante del flujo del dinero. E significa empleado. A significa autoempleado, dueño de negocio pequeño o especialista. Está en el cuadrante izquierdo. D significa dueño de negocio grande, más de 500 empleados. Y significa inversionista. Están en el cuadrante derecho. Estas 4 clasificaciones del cuadrante son las que permiten que el mundo de la economía funcione. Pero cuidado, las clasificaciones no son profesiones. Por ejemplo, un médico puede pertenecer a E y trabajar para D, un negocio grande para un hospital o una corporación farmacéutica. El médico también puede pertenecer a A si trabaja de manera independiente y tiene su propio consultorio. Asimismo, también puede ser un D, es decir, podría ser el dueño del hospital o de la corporación farmacéutica y por último, el mismo médico también podría ser un inversionista. A veces surgen confusiones respecto al cuadrante I. Mucha gente invierte su dinero en planes de jubilación y compran y venden acciones y o fondos mutualistas. Sin embargo, no es el mismo tipo de inversionistas al que yo me refiero. Los verdaderos y hacen que la gente le entregue su dinero, en tanto que la mayoría de los pequeños inversionistas son quienes entregan su dinero a los integrantes del cuadrante I. Te repito que el cuadrante I
lo define la dirección en la que fluye el efectivo, ya que con eso marca la diferencia en cuanto a quién paga más impuestos. Si tú entregas tu dinero a otros para que lo inviertan de tu parte, entonces estarás pagando más impuestos que esas personas, a la gente en la que confiaba para que lo invirtiera por él. Mi padre rico hacía que gente como mi padre pobre le entregara su dinero a él. Desde la perspectiva fiscal, la diferencia es tan grande como la que hay entre el día y la noche. Preguntas más frecuentes. ¿Qué cuadrantes pagan más impuestos? Respuesta breve. La gente de los cuadrantes E y A. Lección de historia para tu educación financiera. Flujo de efectivo en el que se muestran los cambios históricos en lo referente a leyes fiscales. 1943 a 1986. Cuando Estados Unidos necesitó dinero para hacer dos guerras, una en Europa y otra en el Pacífico, el Congreso aprobó la ley en vigencia sobre pago de impuestos en 1943. Las modificaciones aprobadas a los empleadores a impuestos a través de su cheque de nómina. Dicho de otra manera, al gobierno se le pagaba antes que el trabajador. En ese momento, el cuadrante E perdió el control sobre su dinero. Hoy en día, cuando los empleados reciben su cheque, se dan cuenta de que falta bastante dinero. Es decir, la diferencia entre pago neto y pago bruto. Debido a la crisis financiera del presente y a que el gobierno necesita más capital, cada vez crece más el enorme vacío que hay entre pago bruto y pago neto que reciben las personas en el cuadrante E. Los empleados trabajan más y ganan más, pero se llevan mucho menos a casa. En 1908, forma fiscal de 1986, cuyo propósito era cubrir las lagunas en las leyes fiscales que la gente del cuadrante A había estado disfrutando. Hasta antes de este año, la mayoría de la gente de A sacaba provecho de las mismas lagunas que la gente en D. Pero como el gobierno necesitaba más dinero, comenzó a cazar a médicos, abogados, propietarios de pequeños negocios y especialistas como consultores, agentes de bienes raíces, corredores de bolsa y muchos otros autoempleados. Esta ley de reforma en 1986 fue la que ayudó a desencadenar la caída de la bolsa de valores de 1988, con la que se vio afectada la industria de ahorros y préstamos. La caída a su vez condujo al colapso de los bienes raíces, origen que la recesión más reciente. En ese momento la gente de DEI se benefició en gran medida. Actualmente los médicos, abogados y contadores del cuadrante A son quienes pagan los porcentajes más altos de impuestos. Los impuestos se pagan por cuadrante, no por profesión. Es fundamental observar que lo que define los impuestos son los cuadrantes, no las profesiones. Te reitero que un médico puede pertenecer a cualquiera de las 4 clasificaciones, pero cada cuadrante obedece reglas fiscales distintas.
Cuando estaba en la escuela, un día le pregunté a un compañero a qué se dedicaba su padre. Él me contestó, es recolector de basura. Realmente yo no pensé mucho más en el asunto hasta que ese mismo compañero me invitó a cenar con su familia el día de Acción de Gracias. En lugar de recogernos en auto, su padre nos llevó a su casa, a 2 horas de Nueva York, en un jet privado. Creo que no es necesario que mencione que su casa era una mansión. Cuando le pedí a mi compañero que me aclarara a qué se había referido con recolector de basura, medida más grande de recolección de basura del estado Ponce, más de 200 camiones y tiene contratos a más de 2.000 empleados, contratados a más de 1.000 empleados. También es dueño de los terrenos en donde se reúne la basura. Sus clientes más importantes son el gobierno estatal y el gobierno de la ciudad. Su padre era un recolector de basura que pertenecía a los cuadrantes D, E, I. Él empleaba recolectores del cuadrante E y para recibir asesoría especializada contrataba contadores y abogados del cuadrante A. Además, si el padre de mi compañero recibía buenos consejos en materia fiscal, entonces pagaba un porcentaje mucho menor que sus empleados. Preguntas más frecuentes. ¿Una persona puede pertenecer a más de un cuadrante? Respuesta breve. Sí, por supuesto. Técnicamente yo pertenezco a los 4. Soy E porque soy un empleado de mi propia compañía. Una porque escribo libros y desarrollo juegos por mi cuenta. Un D porque tengo oficinas concesionadas en todo el mundo y hay más de 500 personas apoyando mi negocio. Y también soy I porque invierto para conseguir dinero para mis negocios. Preguntas más frecuentes. ¿Qué puede hacer una persona para cambiar de cuadrante? Respuesta breve. Antes que nada, esa persona tiene que decidir hacer cambios fundamentales. Explicación. Te repito que un médico puede pertenecer a cualquiera o a todos los cuadrantes, y tú también. La gente se acerca a los distintos cuadrantes dependiendo de sus valores esenciales. En general, a mí me resulta fácil detectar cuáles son los valores de alguien con tan solo escucharlo hablar. Las siguientes sesiones te ayudarán a comprender lo que digo. El cuadrante E. Quiero un empleo seguro con prestaciones y sin riesgos. Estas son las palabras que utiliza la gente del cuadrante E. No importa si se trata de un empleado de intendencia o del presidente de la compañía, ambos usarán los mismos términos. La frase refleja el valor fundamental de ese al cambio. Es la necesidad de un cheque de nómina constante. Estas personas tienden a buscar carreras con prospectos a largo plazo en instituciones como el ejército, la fuerza policíaca o una corporación de grandes dimensiones. Si son ambiciosas, tal vez cambien de empleo cuando se presente una mejor oportunidad de subir por el escalafón empresarial de otra compañía. No obstante, antes de dar el gran salto, se asegurarán de que su cheque de nómina seguirán llegando a tiempo. La mayoría de los estudiantes de maestría en administración de empresas tienen el sueño de subir por los escalafones del cuadrante E, pero comenzando con una jerarquía bastante alta. La maestría les da una ventaja sobre gente que solo estudió licenciatura.
Algunos de ellos llegarán hasta la cima y se convertirán en presidentes o directores ejecutivos de alguna compañía. El problema es que un porcentaje muy alto de sus ganancias por nómina se les irá en impuestos. En Estados Unidos, las estrellas más fulgurantes del cuadrante E son Jack Welch de General Electric y Matt Whitman de eBay. Pregunta más frecuente. Yo pertenezco al cuadrante E. ¿Qué puedo hacer para ganar más y pagar menos impuestos de manera legal? Respuesta profesional de Torrante en I. Tal vez lo mejor que puedes hacer es posponer el pago por medio del IRA, Individual Retirement Account, o de un plan 401k. La verdadera clave para reducir el pago de impuestos es mudarse a los cuadrantes D, E, I. El cuadrante A. Si quieres que las cosas resulten bien, hazlas tú mismo. Tú mismo. Estas son palabras de gente en el cuadrante A. Aquí tampoco importa si se trata de un médico, un abogado o un jardinero. Siempre repiten lo mismo. La frase refleja los valores de independencia de los A, así como su creencia de que nadie más puede hacer las cosas mejor que ellos. La gente del cuadrante A por lo general tiene puntos de vista muy rígidos en los que se refiere a la manera correcta y a la manera incorrecta de hacer las cosas. Las canciones que lo describen son Nadie lo hace mejor o A mi manera. El problema con este cuadrante es que si la gente deja de trabajar, sus ingresos también dejan de fluir. Este tipo de persona no tiene negocios y su única posesión es un empleo. Hay muchos profesionistas que pertenecen a este cuadrante. Pueden ser contadores, directores de sitios de internet o consultores. En A también se incluye a los especialistas. Los A valoran su independencia y sus habilidades únicas. La mayoría de ellos nunca crece porque se enfocan en especializarse cada vez más en lugar de expandirse. Las grandes estrellas del cuadrante A por lo general también son estrellas en la vida real. Por ejemplo, las estrellas de cine y de rock, así como los atletas profesionales. En todas las ciudades y pueblos se puede encontrar este tipo de gente, es decir, siempre hay un médico famoso, un agente de bienes raíces muy conocido o tal vez el propietario de algún restaurante. Tengo un amigo que posee 5 restaurantes en la ciudad. Es muy popular gracias a su deliciosa comida italiana. También gana mucho dinero y sus hijos trabajan en el negocio familiar. Su sueño es mantener esos 5 restaurantes y ya. Otro de mis amigos es un famoso oncólogo cirujano. En su consultorio hay filas de gente que quiere ser atendida, pero como él solo puede recibir algunos cuantos pacientes al día, lo que hace para ganar más dinero es subir su tarifa por consulta. Cuando le preguntas si le interesa hacer que su negocio crezca, siempre dice, yo gano bastante dinero y estoy demasiado ocupado. Preguntas más frecuentes. Yo pertenezco al cuadrante A. ¿Qué puedo hacer para ganar y pagar menos impuestos de manera legal? Respuesta profesional de Tom White.
Lo más importante es comenzar a pensar y actuar como si estuvieras en el cuadrante D. Esto implica contratar empleados, incrementar la inversión que tienes en equipo y bienes raíces y establecer tu compañía como si fuera una entidad del cuadrante D. Con esto me refiero a respaldar con instrumentos legales la propiedad que tienes sobre tu trabajo. Algunas personas del cuadrante A son propietarias únicas o forman parte de una sociedad y no saben que estas figuras jurídicas son las que pagan los impuestos más altos. Es necesario que comiences a fijarte en el tipo de entidades que se crean en el cuadrante D, como sociedades de responsabilidad limitada, asociaciones limitadas y corporaciones S y C, como las que existen en Estados Unidos y tienen menos carga fiscal. El cuadrante D. Estoy en busca de la mejor gente. Estas son las palabras de una persona en el cuadrante D. Además, el dueño de negocios D también significa dimensiones grandes, es decir, 500 personas o más. La gente que pertenece a este cuadrante emprende tareas de gran envergadura que no pueden realizar por sí sola. Esto significa que para tener éxito como dueño de un negocio grande, no basta con tener una capacidad técnica importante. También es necesario poseer habilidades de liderazgo y de buen trato con la gente. Por lo anterior, muchos empresarios como Bill Gates, fundador de Microsoft, Walt Disney, fundador de Disneylandia, y Thomas Edison, fundador de General Electric, no tuvieron necesidad de terminar la escuela. Los empresarios tienen el poder y el liderazgo para tomar una idea y convertirla en un negocio masivo, un negocio que genere empleos y por lo tanto riqueza. Por ejemplo, Silicon Valley en California es un lugar muy próspero porque ahí se asientan grandes empresarios de alta tecnología. Dado que hay muy pocas personas, Dado que muy pocas personas pueden manejar a 500 elementos por sí mismas, el éxito en el cuadrante D depende del trabajo en equipo. Las grandes estrellas del cuadrante D son Steve Jobs de Apple, Richard Branson de Virgin y Sergey Brin de Google. Preguntas más frecuentes. Yo pertenezco al cuadrante D. ¿Qué puedo hacer para pagar menos impuestos de manera legal? Respuesta profesional de Tom Wheelwright. Las oportunidades de reducir el pago de impuestos en el cuadrante D son prácticamente ilimitadas. Casi todos los gastos que se ejercen en este cuadrante son deducibles. El negocio de D obtiene créditos fiscales para contratar empleados, por incrementar su investigación y desarrollo y por invertir en tecnologías ecológicas. Estos negocios de D también pagan menos impuestos que los del cuadrante A, porque sus dueños no tienen las mismas cargas tributarias que los autoempleados. El cuadrante I. ¿Cómo puedo reunir dinero para invertir en mi proyecto? ¿Cómo puedo ganar más con el dinero de otras personas o PM y pagar menos impuestos? Anteriormente mencioné que lo que distingue a un inversionista genuino es que utiliza el dinero de otras personas en la mayor medida posible. Las estrellas más conocidas de este cuadrante son John Bogle, fundador de Barwan Funds, y George Soros de Quantum Funds. Pregunta más frecuente. Yo pertenezco al cuadrante I.
¿Qué puedo hacer para ganar más y pagar menos impuestos de manera legal? Respuesta profesional de Tom White. La mejor manera de reducir el pago de impuestos en el cuadrante I es usar OPM, el dinero de otras personas. Esto se debe a que es posible solicitar deducciones sobre las compras que haces con el dinero de otros. La depreciación de los bienes raíces es una forma genial de recibir beneficios fiscales a través del dinero de otra persona. No solo recibes un descuento por la fracción de los bienes raíces que compraste con tu dinero, también se aplica un descuento de depreciación sobre la fracción que pagaste con el dinero del banco. El cuadrante explicado en términos sencillos. Los E trabajan para alguien más. Los A trabajan para sí mismos. Los D hacen que otros trabajen para ellos. Los I hacen que el dinero de otras personas o PM trabaje para ellos. La mayor diferencia. Los E y los A trabajan para obtener dinero. Por eso son quienes pagan más impuestos. Los E y los A se enfocan aquí. Gráfico. E y A. Estado financiero. Ingreso, nómina, comisión, bono, pago por hora. Gasto aparece en blanco. Los D y los I trabajan para crear o adquirir activos. Por eso pagan menos impuestos. Los D y los I se enfocan aquí. Balance general. Los D y I. Activos, los negocios, los bienes raíces, los activos en papel y commodities. Los pasivos en blanco. Capitalistas genuinos. Todas las grandes estrellas de los cuadrantes D e I son capitalistas, es decir, individuos que tomaron una idea, crearon un negocio y utilizaron OPM para hacer crecer sus negocios. Se trata de gente que invirtió su tiempo en pensar en grande y en enfocarse en la creación de activos, el tipo de activos que hace que atraer capitales se vuelva una labor más sencilla. Lo difícil de pertenecer al cuadrante A es que el empresario piensa con modestia. Su negocio es muy pequeño y por lo tanto tiene un acceso limitado a OPM para hacer crecer un capital. En este sentido, el potencial de crecimiento en A es diminuto y la capacidad de atraer capitales de inversión es casi nula debido al riesgo que representa respaldar a profesionistas independientes. Estas son las razones por las que la mayoría de las personas del cuadrante A busca obtener préstamos del gobierno para pymes, pequeñas y medianas empresas, porque a diferencia del gobierno, los capitalistas genuinos invierten en activos, no en gente. La mayoría de las escuelas es especialista en entrenar a sus estudiantes para los cuadrantes E y A. Por ejemplo, las universidades ofrecen programas de maestría en administración de empresas para quienes aspiran a convertirse en director ejecutivo de alguna compañía importante, es decir, de un negocio que ya está construido. Casi todos los estudiantes de esa maestría llegan a ser empleados, en lugar de empresarios, porque no entienden el cuadrante B. La gente que se ha graduado recientemente de programas de maestría en administración no sabe cómo reunir dinero o construir activos a pesar
de que la habilidad para conseguir capitales de inversión es fundamental para un empresario. Esta capacidad es la que fomenta que los negocios pequeños tiendan a quedarse del mismo tamaño. La educación tradicional cuenta con maravillosas escuelas de derecho para quienes desean ser abogados, de medicina para los médicos y excelentes instituciones técnicas donde se entrena a los jóvenes para convertirse en chefs, mecánicos, plomeros y electricistas. El problema de estas escuelas es que sus estudiantes se titulan con un conocimiento casi nulo de los cuadrantes D e I. Son jóvenes que no saben acerca de dinero, impuestos, deuda, inversión o manejo de capital. Por supuesto, tampoco saben qué tienen que hacer para crecer y abandonar los cuadrantes E y A para entrar a los cuadrantes D, E, I. Si queremos resolver el problema del desempleo, necesitamos entrenar y educar a más personas para que se conviertan en capitalistas legítimos en áreas de los cuadrantes D, E, I. La compañía Padre Rico se enfoca en entrenar a la gente para los cuadrantes D, E, I. Los programas son muy diferentes a los que se imparten en escuelas tradicionales y lo mismo sucede con las habilidades que se requieren. Por lo general, las personas que le interesa la seguridad que supuestamente brinda un cheque de nómina no les va bien en los cuadrantes B e I, o sea, en los cuadrantes que ofrecen mayores incentivos fiscales, tal como lo explicó Tom White, Will White. Estos incentivos existen porque los gobiernos necesitan que haya más gente capaz de crear empleos y exceso de capital que pueda reinvertirse en programas que le interesan al gobierno mismo, como los proyectos de vivienda. El problema actual del desempleo tiene su origen en nuestro sistema escolar, ya que éste entrena a demasiados estudiantes para que se conviertan en empleados en vez de empresarios para que sean trabajadores, no capitalistas. Ok, Sandra, podemos dejar por ahí. Muchas gracias. Estamos en la página 90, cambio de cuadrantes. Página 90. Gracias, Sandra. Bueno, familia, saludo hoy a las 20 personas acá conectadas. Dimos un repaso hoy de lo que son los cuadrantes del flujo del dinero y cómo la idea es empezar a cambiar de cuadrante, pues primero en la mentalidad, ¿sí? Nos hablaba de las características de cada cuadrante en una sola palabra. Tome nota de esto. Dice que el cuadrante E son aquellas personas que dicen quiero un empleo seguro y sin riesgos. O sea, son temerosos de tomar riesgos, quieren la seguridad y por eso prefieren el cuadrante E, el del empleo, donde saben que, lo he dicho yo siempre, voy, cumplo con mi horario, hágalo bien o hágalo mal, sé que en mi quincena me van a pagar, ¿cierto? Tengo esa seguridad. Después de que yo esté cumpliendo con mi horario, en quincena me van a pagar. El cuadrante A, y esta es una característica que he descubierto también en red de mercadeo, es que si quieres que las cosas resulten bien, hazlas tú mismo. Es un pensamiento arraigado a lo que es el cuadrante A, el autónomo, el dueño de pequeño negocio, donde si las cosas no las hace la persona, va a pensar siempre que no está bien. Y ojo, aquí me quiero enfocar más en lo que es el tema mental. Nosotros debemos aprender a delegar, a creer en los demás, a educar, como insiste tanto Robert Kiyosaki, en cada libro lo menciona, educar a las personas para que cambien de cuadrante.
Eh, no creer que es que si no lo hago yo, entonces no va a estar bien. Pues quizás en principio no lo van a hacer igual a como lo haces tú, pero debe dar la oportunidad a las personas para que también desarrollen las habilidades. Esto sucede mucho en el negocio cuando, por, digamos, yo afilio a alguien, ¿cierto? La persona no, nunca ha participado de red de mercadeo y muchas personas le tienen mucho temor a hacer una presentación, ¿sí? Y tú también te llenas de ese temor porque piensas que a cada persona que él tiene como contacto le va a mostrar la oportunidad, no, no va a ser efectivo, que él aún no lo conoce. La única forma de que una persona aprenda y el apoyo que vas a tener de tu patrocinador, pero es fundamental que uno empiece a empoderar a las personas, a creer en el otro, a mostrarle que hay un sistema, a practicar presentación con él, a que él entienda que lo puede hacer, que puede transmitir la visión de lo que es Ginodé. Porque si nos quedamos con la autonomía, si nos quedamos con el yoísmo, yo soy el que sé hacer todo y yo soy el único que puedo presentar para que él logre un cierre, pues entonces no, no te vas a duplicar y va a ser muy complejo llegar al cuadrante D, donde tengas acá, según nuestro negocio, hablando de Ginode, pues un gran número de personas haciendo lo mismo que tú hiciste en algún momento para crecer en el negocio. Entonces ahí está la diferencia. Nos dice el cuadrante D, y me gustó mucho esta frase: estoy en busca de la mejor gente, estoy en busca de la mejor gente. Yo recuerdo mucho que en un libro que se llama Cómo construir una máquina de dinero multinivel, es un libro que les recomiendo, no sé si estará en el plan de lectura en este momento del sistema Gigantes, es de Randy Gates, y este libro enseña bastante, enseña hasta cómo hacer una reunión casera, cómo hacer un open, todo, todo, desde la técnica. En este libro decía que uno debe traer personas quizás mejores que uno al negocio, o sea, hablo del tema profesional, del tema de que tengan unas habilidades ya quizás creadas, pero que puedan hacerlo mejor que tú. Cuando esto sucede, pues el crecimiento es exponencial. Entonces dice, estoy en busca de la mejor gente, sí, gente que esté calificada para enfrentar un negocio global, un negocio que va a brindar expansión a otros países. Entonces pensemos en eso, yo puedo encontrarlos, si le pido a Dios y estoy en acción, pues obviamente si los estoy buscando, voy a encontrar ese tipo de personas. Entonces, atentos a esto. La persona del cuadrante D siempre está en busca de personas de calidad para crecer sus negocios. Y en el cuadrante I, tomé esta frase también. ¿Cómo puedo reunir dinero para invertir en mi proyecto? ¿Sí? ¿Cómo puedo reunir dinero para invertir en mi proyecto? Lo que yo aprendo del inversionista es que poco toca su capital, o sea, son personas que ya no trabajan con su dinero, sino que crean la habilidad de trabajar con el dinero de otras personas. Y pues se puede hacer, obviamente. Simplemente que tienes que ser cuidadoso, que en el negocio que estás, que vas a invertir ese dinero, realmente cubra los intereses, por decir algo, de un préstamo que vas a hacer. ¿Me explico? Si yo quiero invertir un capital en un negocio que tengo, ¿sí? Y no quiero tocar mi dinero, mi capital, yo quiero invertir más dinero en mi negocio, no quiero tocar mi capital, no quiero que salga de mi capital. Yo me apalanco, sea de una entidad financiera, sea de una persona que presta dinero, no sé. En todo caso, lo que debo revisar es que el dinero que voy a invertir, la utilidad que me rente, cubra los intereses de ese préstamo que voy a hacer. Ahí está el secreto del inversionista. Que ese dinero que voy a invertir en mi negocio cubra
con su rentabilidad el porcentaje de interés que me van a cobrar por él. Y ahí estaré haciendo una... Y si alguien quiere participar, pues levante la mano. Vamos a ver los mensajes que tenemos acá en el chat. Tenemos de Noemí los buenos días. Excelente día miércoles. Bendiciones a todos. Ana Palacios también nos saluda. Bendiciones infinitas para este grupo durante este mes de octubre. Gracias, Anita. Bendiciones para ti también. Patricio Salacán nos saluda. Muy buenos días con todos. Que Dios nos siga bendiciendo enormemente. Que tengan un excelente inicio de mes en octubre. Un abrazo. Gracias, Patricio. Dice acá una parte del libro. La mayoría de ellos nunca crece porque se enfocan en especializarse cada vez más en lugar de expandirse. Hablando del cuadrante A, las características que decía esas personas del cuadrante A quieren ser los únicos que hacen las cosas, pero no quieren solo especializarse, ser siempre el mejor. Eso está bien es ser, buscar la excelencia, más en este modelo de negocio, la idea es duplicarse para poder expandir. Dado que muy pocas personas pueden manejar a 500 elementos por sí mismas, el éxito en el cuadrante depende del trabajo, ¿sí? Dado que muchas personas pueden manejar, ¿qué? Dado que muy pocas personas pueden manejar 500 elementos por sí mismas, el éxito en el cuadrante depende del trabajo en equipo. Si eres un verdadero dueño de negocio, debes delegar y debes aprender a trabajar en equipo. En redes de mercadeo es lo que más crecimiento te da. Rescatar las cualidades, las habilidades de cada persona que hace parte de tu equipo, exaltarlas y ponerlas en pro del crecimiento de una organización. Eso es fundamental. Todos traemos habilidades diferentes, sea en la parte comercial. Soy muy sagaz para llegarle a las personas, soy muy hábil para esto, para tomar contactos, soy muy bueno duplicando a las personas, educando a las personas. Entonces, esas características de cada miembro de tu equipo debes identificarlas y ponerlas en pro del crecimiento de una organización. Así es que se forman los grandes equipos, ¿sí? Rescatando de cada quien cuál es su mayor habilidad y ponerla en pro de un crecimiento en conjunto, porque acá pues el beneficio es en común, es para todos. Listo, familia. ¿Alguien que quiera compartirnos algo el día de hoy, de lo leído? Ok, quiero comunicarles acá que tenemos esa campaña